Hola, buen día. Mi nombre es Marisol Malváez Castillo. Soy enfermera especialista en adulto en estado crítico. Actualmente me encuentro adscrita a la unidad de terapia intensiva del INER. El día de hoy les vamos a presentar cuidados de enfermería al paciente en posición de cúbito prono. Bueno, vamos a empezar por los cuidados de enfermería al paciente en posición de cúbito prono. ¿Cuál es el objetivo de esta presentación? Pues brindarles una visión general sobre el cuidado de la posición de cúbito prono como alternativa al tratamiento en los pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo. El contenido que vamos a ver en los próximos minutos es hablarles sobre el SDRA como una entidad patológica, la posición de cúbito prono y cuáles son sus indicaciones y contraindicaciones, así como también la experiencia que tenemos a nivel institucional. Bueno, empezaremos por qué es el síndrome de dificultad respiratoria agudo. Bueno, es un síndrome común, letal e incapacitante. De acuerdo al estudio LUNSAVES que se hizo en más de 50 países y en más de 500 unidades de terapia intensiva, estos representan el 10% de los ingresos a las unidades de terapia intensiva, lo que significa que el 23% de los pacientes que recibieron ventilación mecánica invasiva presentaron SDRA. La mortalidad va a depender de la severidad de la misma. Por ejemplo, los pacientes con un SDRA moderado presentan una mortalidad hasta el 50% y esta puede agravarse hasta un 70% en los estados de más gravedad. El 40% de los casos no son identificados debido a que al entrar a una atención a primer nivel, pues no se les toma en cuenta muchos signos y síntomas para identificar tempranamente este tipo de patología. Y bueno, de los pacientes que presentan SDRA, solo el 5% de ellos utilizó la terapia de cúbito prono como una estrategia de tratamiento inicial. Dentro de los sobrevivientes, pues la mayoría de los pacientes presentan alto riesgo de deterioro cognitivo, depresión, trastornos de estrés postraumático y debilidad persistente de los músculos esqueléticos. Esto debido más que nada a la terapia en cuanto al tratamiento, ya que son pacientes que llevan muchos días de estancia o requieren altas dosis de sedantes o relajantes musculares para que puedan adaptarse de forma adecuada a la ventilación mecánica. El estatus depresivo se puede dar debido a que algunas complicaciones de la posición de cúbito prono, incluso del tratamiento, dejan varias lesiones a nivel físico y también a nivel psicológico. Bueno, ¿cómo se define el SDRA? Como un daño pulmonar inflamatorio agudo y difuso que tiene como consecuencia el incremento de la permeabilidad vascular y disminución del tejido pulmonar. En un momento más vamos a hablar un poquito de la fisiopatología. En el 2013 salieron los criterios de Berlín para identificar de forma temprana cuáles eran como los criterios que debería cumplir este tipo de patologías para ser diagnosticado. Y entre ellos mencionaba que tiene que tener un indicio clínico de 7 días aproximadamente, que presenten opacidades bilaterales compartibles, siempre y cuando se descarte edema cardiogénico, atelectasias, nódulos o la presencia de masas. Y bueno, para su clasificación, pues se va a hacer de acuerdo al tipo o la gravedad de la hipoxia, puede ser leve, moderada y severa. Sabemos que lo normal de una PAFI va de 300 a 400, entonces vamos a hacer distinción de lo que es el SDRA, por ejemplo, en leve, que tengamos una PAFI de 200 a 300, moderado de 100 a 200 y un estatus severos que tengamos una PAFI menor de 100. Bueno, ¿cómo sacamos el índice PAFI? Pues prácticamente es la relación de la presión parcial de oxígeno entre el FiO2. Bueno, y otro es que el paciente requiera uso de PIP con o sin ventilación mecánica invasiva, que ésta sea mayor a 5 centímetros de agua. Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo para presentar SDRA? Los principales son neumonías bacterianas, fúngicas o virales. Actualmente, con la presencia de la nueva entidad patológica que es el COVID, tenemos un alto índice de pacientes con SDRA como complicación severa de esta enfermedad. Otras, dentro de las principales, está la aspiración de contenido gástrico y la sepsis, que prácticamente siempre es de tipo pulmonar. Bueno, ¿cuál es la fisiopatología? Prácticamente se divide en 3 etapas y cada una de estas etapas va a depender también del tiempo de evolución de la misma. Bueno, entre las 3 tenemos la primera, que es la exudativa, la proliferativa es la segunda y por último la fibrótica. Bueno, ¿en qué consiste la etapa exudativa?
Bueno, cuando tenemos algún indicio clínico por alguna enfermedad, trauma o infección, en este caso vamos a hablar de una infección vírica por COVID, pues primero que nada entra todo un proceso de cascada inflamatoria, donde entran las interleucinas, el factor de necrosis tumoral, ¿no? Y hay presencia también de ciertas sustancias como la histamina o la serotonina que aumentan la permeabilidad a nivel vascular. Al aumentar la permeabilidad, pues alguien tiene que llegar como a taponear de cierta forma esas zonas que se ven alteradas. Para ello entran los neutrófilos y factores de la coagulación. Entonces, hasta este momento tenemos lo que es la etapa exudativa, que se presenta en los primeros de 0 a 7 días. La proliferativa, pues prácticamente es, como les comentaba, la presencia de neutrófilos y factores proinflamatorios y antiinflamatorios, que lo que van a hacer prácticamente es la destrucción de los neutrófilos tipo 1 y tipo 2, que se encargan de lo que es la protección del alveolo y también darle como ese soporte también a nivel alveolar. La etapa proliferativa se presenta de 7 a 14 días. Y por último tenemos la etapa fibrótica, que es como la última etapa en la que prácticamente el cuerpo trata de descompensar todo ese proceso inflamatorio. Sin embargo, hay algunas teorías de que la etapa fibrótica es como consecuencia secundaria de la ventilación mecánica, ¿no? Entonces, al haber igual demasiado tejido, tejido a nivel de plaquetas y demás, pues tratan de hacer como una barrera que pues lo que conocemos como fibrosis. Bueno, ¿en qué consiste el tratamiento del SRA? Primero, identificar y tratar la causa. En este caso, pues aún no conocemos o tenemos un tratamiento adecuado para lo que es el COVID, pero bueno. Limitar la lesión pulmonar con ventilación pulmonar protectora. A eso se refiere a usar volúmenes tidales bajos de 4 a 6 minutos hora, FiO2 elevados, igual para evitar consecuencias como lo que es el borotrauma, valotrauma y demás. Otra, la terapia de fluidos conservadora. Dentro de la fisiopatología, como mencionaba, hay aumento de las permeabilidades vasculares, por lo que todo este alveolo se va a llenar pues, prácticamente de líquido. Incluso ha habido estudios donde han hecho análisis patológicos, donde han mencionado que el pulmón llega a alcanzar hasta 180 veces su peso, entonces prácticamente porque se llena de mucha agua. Entonces, si aparte a ese paciente le agregamos más fluidoterapia, pues aumentamos más lo que es el edema pulmonar. El otro de las estrategias de tratamiento es usar un PIC óptimo, siempre y cuando sea mayor de 16 centímetros de agua, ya que se ha visto que disminuye su mortalidad, siempre y cuando llevemos a cabo también la ventilación pulmonar protectora. El uso de bloqueadores neuromusculares igual se ha asociado con menor riesgo de lesión pulmonar, puesto que permitimos que el paciente esté bien relajado y tenga una buena adaptación a la ventilación mecánica. Otra es la antibiótico-terapia. Y como primera opción, igual al tratamiento, cuando las medidas conservadoras no funcionan, es el decúbito-prono. Posteriormente, si el decúbito-prono no funciona, se utiliza el ECMO en pacientes en casos severos que tengan un índice PAFI menos de 80. El óxido nítrico igual se ha visto que puede mejorar la oxigenación y la lesión pulmonar. Sin embargo, aunque aún no se ha evidenciado, pero se cree que puede causar lesiones a nivel renal a largo plazo. El uso de corticosteroides igual está asociado con una mejora en los pacientes. Sin embargo, también hay estudios que si lo ocupan en etapas tardías pueden pues, complicar un poco más la severidad de la infección. Bueno, ¿cuáles son los beneficios del decúbito-prono? Uno, que disminuye la lesión inducida por el SRA, permite utilizar menos FiO2, mejora la función pulmonar, puesto que permite un mejor movimiento de densidades. Mejora la movilización de secreciones, incluso se ha evidenciado que puede disminuir las neumonías asociadas a ventilación mecánica. Bueno, ¿cómo funciona realmente esto? Bueno, ya sabemos que existen 3 zonas pulmonares, o mejor conocidas como las zonas de Wet, que tenemos las áreas dorsales o las partes superiores, que son las más ventiladas, menos perfundidas, a diferencia de las áreas ventrales. Cuando tenemos un paciente con SRA, les comentaba que tenía presencia de edema a nivel pulmonar.
Entonces, este pulmón prácticamente se va a comportar como si fuera una esponja, va a absorber todo el líquido que tenga, y a la hora de que yo lo exprima, en este caso cuando hacemos una inspiración o expiración forzada, pues todo esto que va a exprimir, por decirlo de una forma burda, pues va a ser el aire. Entonces no va a haber una buena concentración de oxígeno a nivel pulmonar. Entonces, si a esto tenemos, les comentaba, un pulmón con un peso mucho mayor a lo normal y aparte le agregamos el peso de la caja torácica y del corazón, lógicamente nuestras densidades pulmonares y la capacidad de aire pues va a ser muchísimo menor, ¿no? Al voltear al paciente en posición prono, pues invertimos toda esta mecánica y ahora todas las zonas ventrales, que eran las más ventiladas y menos perfundidas, ahora van a estar de forma contraria, van a estar más perfundidas y menos ventiladas, a diferencia de las zonas dorsales, ¿no? Y con ello igual pues mejoramos también la capacidad de mejoramiento pulmonar, puesto que ya no tenemos el peso de la caja torácica y del corazón, ¿no? Entonces, ¿cuál es el pronóstico? De acuerdo a los últimos estudios que se han hecho, a las 48 horas podemos ver los primeros resultados. Podemos ver una mejora en el índice PAFI, una disminución en la presión parcial de oxígeno en las presiones mesetas, disminución del espacio muerto, incluso se ha evidenciado que disminuye la mortalidad, siempre y cuando se inicie las primeras 12 a 24 horas de que se diagnosticó el síndrome de distrés respiratorio y se utilicen en etapas de moderado y grave y que no duren más que nada menos de 16 el decúbito prono. Entre más tiempo, mejor pronóstico también. Bueno, la posición de decúbito prono es crucial para el éxito de tratamiento, entonces la enfermera tiene que estar capacitada en cuanto a conocimientos, habilidades y prácticas, también para que esta posición pues se lleve de forma adecuada y con ella podamos evitar mayor número de complicaciones. Bueno, este es un metaanálisis que nos menciona cuáles fueron las complicaciones más frecuentes que se llevaron a cabo en los pacientes en decúbito prono. Y bueno, el 34% presentó úlceras por presión, se ha asociado igual con neumonías asociadas a ventilación mecánica, el 14% presentó obstrucciones del tubo traqueal o incluso extubaciones accidentales hasta en el 10%, pérdidas de accesos venosos, neumotoras y desplazamiento del tubo traqueal como complicaciones menos frecuentes. ¿En qué casos está indicado? Bueno, en pacientes en los que utilicemos un FiO2 mayor del 50%, requieran un PIT mayor de 10 centímetros de agua y presenten infiltrados bilaterales. ¿Cómo veremos que un paciente va a ser respondedor? Cuando tengamos mejoras en la presión parcial de oxígeno, que tenga un aumento al menos del 10 milímetros de mercurio encima de la basal y cuyo índice de oxigenación aumente más de 20 milímetros de mercurio. ¿En qué momento se va a suspender el decúbito prono? Pues cuando tengamos prácticamente una mejora en el índice PAFI mayor del 30% sobre la basal, un FiO2, que ocupen un FiO2 menor de 60% y cuyo PIB sea menos de 8 centímetros de agua y pues de alguna forma se haya resuelto la causa por la que se llevó a cabo la posición de decúbito prono o que el paciente haya presentado un SDRA. ¿Cuáles son las contraindicaciones absolutas para llevar a cabo este tipo de posición? Primero que nada, pues que tenga aumento de la presión intracraneana, dificultad respiratoria en estatus muy severos, igual en los que se pueda ver comprometida su estatus hemodinámico, traqueostomías de menos de 24 horas, pacientes con cirugías abdominales, traumas vertebrales y creo que nada más. Bueno, dentro de las contraindicaciones relativas está en pacientes obesos y embarazadas nada más. Pacientes obesos que pesen más de 135 kilogramos de peso y igual pacientes que tengan algún trauma o fractura que igual durante la movilización o algo puedan comprometer de alguna parte la funcionalidad del mismo. Bueno, vamos a ver ahora lo que es el decúbito prono como nuestra experiencia institucional. Es importante, como les mencionaba, tener conocimientos, habilidades y destrezas. Para ello es también importante una buena organización del personal para que la movilización se lleve a cabo de forma segura y rápida.
bueno, debido a la nueva patología, pues sabemos que por cuestiones de seguridad, entre menos personal haya expuesto en el área de COVID, pues mucho mejor para nosotros. Entonces, de preferencia que se usen de 4, máximo 5 personas, en caso de que estemos pronando a un paciente obeso, por ejemplo. Para ello requeremos 2 enfermeras, un líder y un camillero. El líder puede ser médico o alguien que se encargue de la vía aérea, una enfermera prácticamente que ayude a la movilización o vigilancia de los accesos venosos, y la otra que nos ayude a colocar los dispositivos, y el camillero que prácticamente se encargará de lo que es la movilización del paciente. Bueno, para el procedimiento, de una forma más didáctica, vamos a usar el ABCDEFG. Para ello, el A, que es el sistemas accesorios, se sugiere que se haga desconexión de todos los sistemas, por ejemplo, de electro, sensores de saturación de oxígeno, CO2 o cualquier otro, que pues igual de alguna forma durante la movilización no nos permita o nos impida llevarla a cabo de forma segura. Posteriormente, pues se van a volver a colocar todos los dispositivos desconectados. El B, que es de bedding, de ropa de cama, igual es importante tener lista toda la cama o toda la ropa que se va a reemplazar, y posteriormente, cuando ya se haya pronado el paciente, pues se va a acomodar cualquier artículo o algo para que no cause molestias o lesiones en el paciente. La C, de catéter. Es importante igual hacer previa curación de los catéteres venosos, de forma que igual a la hora de que queramos manipularlos no interfiera con la dinámica tampoco del paciente o la funcionalidad del mismo equipo. Igual cuidar los catéteres de hemodiálisis, líneas arteriales, fijándolos de forma adecuada para que no se desplacen durante la movilización. Posterior a ella, pues igual vamos a verificar que estén en su lugar y volver a infundir lo que tenía en ese momento previo. En la D, de regiones dependientes, pues vamos a proteger todos los sitios en riesgo que puedan presentar úlceras por presión, entre ellos la frente, mentón o rodillas, que son las zonas donde hay menos tejido adiposo y por lo tanto están más expuestos a presentar lesiones. Ahorita les voy a enseñar unas imágenes de las zonas que protegemos más aquí en el instituto. Posteriormente, al colocarlos en decúbito prono, pues igual se van a colocar dispositivos, almohadas o lo que manejen dentro de su servicio para que se asegure una buena posición y sea lo más anatómica posible para el paciente. La E, de endotraqueal tubo endotraqueal, es importante marcar la posición del tubo endotraqueal previa a la movilización, asegurarlo de forma adecuada con una cinta de lino, y pues igual asegurar la holgadura de los tubos para que a la hora de movilizarlo pues no se desplacen accidentalmente ni podamos causar alguna desconexión accidental. Posteriormente, al colocarlo en prono, pues vamos a confirmar la posición de los tubos. Igual se sugiere que por lo menos se introduzca 2 centímetros más el tubo endotraqueal para que a la hora de movilizarlo, si hay algún desplazamiento, pues no sea demasiado, por decirlo así. La F, de Foley catheter, sondas vesicales, igual tratar de desprender las fijaciones de donde están, colocarlos en una zona segura separada de la cama para la hora de la rotación no se enrede con alguna otra parte del cuerpo y demás. Y posteriormente pues ya se va a fijar y reposicionar la sonda de forma adecuada de acuerdo a las normas de cada institución. En G, de genitales, que es lo último que vemos a veces en los pacientes, lo último que cuidamos, igual requieren especial atención ya que pueden ser los sitios más ignorados y que mayor presentan úlceras por presión, sobre todo en los hombres, ¿no? Bueno, entonces dentro del procedimiento les comentaba colocar dispositivos de protección. En este caso en el instituto utilizamos los de hidrogel en zonas de mayor presión, que comentábamos eran prácticamente en mamas, rodillas y en las partes de la cara. Entonces es importante colocar en la parte de la cara, dependiendo igual la fisionomía de cada paciente, pero se sugiere que sea en el área de las mejillas y mentones y al menos en la nariz si fuese muy prominente. En las partes superiores de
del tórax a la altura de las clavículas, y en rótulas, que son las zonas donde hemos observado que se presenta mayor proporción de úlceras por presión. Anteriormente pues cubríamos demasiado los pacientes, ahora con los nuevos dispositivos que nos han traído pues ya no es necesario. Y bueno, les comentaba hacer las fijaciones de los catéteres en las partes hacia afuera, por decirlo así, para que podamos manipularla de forma adecuada, las fijaciones de la sonda orotraqueal con cinta de nilo, y pues hacer todas las desconexiones que consideremos innecesarias. Es importante igual mantener por lo menos el saturómetro de oxígeno para así podernos darnos una idea de que si el paciente aún no se descompensó mucho en cuanto a lo cardíaco y en saturación. Ahora con los nuevos dispositivos que utilizamos, que son de poliuretano, pues ya no es necesario cubrir a todos los pacientes y hemos identificado un menor riesgo de úlceras por presión. Y bueno, es prácticamente lo que vamos a utilizar. Son 2 barras, las cuales una se va a colocar en la parte superior a la altura de la clavícula y otra a la altura del sínfisis del pubis. Y estas que son para las rodillas, y una herradura que prácticamente es para la cabeza. Esta herradura pues tiene que dejar libre lo que es el pabellón auricular, la parte del tubo, para pues tener una buena manipulación de la vía aérea, y igual el área de los ojos. Para la coordinación del equipo podemos utilizar 2 maniobras, ya depende pues prácticamente de la habilidad de la enfermera y la forma en la que también el compañero de camillería, el médico, pues también se puede acomodar de forma. Entonces, una que es la que habitualmente utilizamos es colocar pues al paciente en decúbito lateral lo más que se pueda a la orilla de la cama, y pues de un solo giro o movimiento lateralizarla, ¿no? Y mientras el camillero moviliza al paciente, les comentaba que había una enfermera que se encarga de vigilar que todos los dispositivos estén en su lugar, y otra que nos ayuda a reposicionar lo que son los polímeros y demás. Otra posición que igual está como muy de moda, pues es colocar todos los dispositivos como van a quedar en el paciente en la parte superior, ¿no? Es decir, colocar ya, por ejemplo, los que van en la parte de la clavícula, altura de la sínfisis y rodillas, y posteriormente enredar al paciente como si fuera un taquito, y igual en un solo movimiento voltearlo, ¿no? Y como vamos a acomodar ya todo esto, igual se sugiere que la ropa de cama ya esté tendida como va a quedar con el paciente. Así a la hora de voltearlo ya no requiera otro tipo de movimiento, a diferencia de que a lo mejor es importante como reposicionarlo, cambiar las sábanas después o algo. Esto es como un poco igual más rápida, manipulamos menos al paciente y hemos visto que igual presenta menos complicaciones también. Bueno, posterior a eso les comentaba que vamos a recolocar de nuevo los dispositivos para la valoración, el electro, líneas arteriales, igual verificar que el tubo esté en su posición adecuada y todos los demás estén funcionando. Bueno, ¿qué recomendaciones damos para el manejo? En cuanto a vía aérea, pues les mencionaba comprobar el neumotaponamiento, introducir el tubo 2 centímetros más del arcade dental previo a la movilización, y la protección ocular, que es también muy importante y una de las cosas que vemos casi siempre al final. Es importante lubricarlos y mantenerlos cerrados previo y posterior a la movilización. Pues posterior a la movilización, este tipo de pacientes, una de las complicaciones a corto plazo es el edema facial. Entonces es importante igual estar valorando que no presenten edema corneal o algún tipo de lesión, o que estén, les mencionaba, mal hidratados. El uso de volúmenes tirales bajos en cuanto a la ventilación mecánica protectora, el uso de bloqueadores neuromusculares, que sea de forma inicial y que igual no duren más de 48 horas. Esto con la idea de que cuando el paciente despierte, pues tenga un menor riesgo de presentar polineuropatías del paciente crítico. Igual que el inicio de la posición prono sea en las primeras 12 a 24 horas. Y pues se ha visto que los pacientes que fueron pronados de forma temprana
por más de 20 horas al día disminuían su mortalidad a los 90 días de casi hasta el 40% y tenían una tasa de extubación exitosa, a diferencia de los pacientes que mantenían en decúbito supino. Es importante también lo de que mencionábamos, que es una de las principales complicaciones, es las úlceras por presión, igual tratar de evitarlas con apósitos protectores en ciertas zonas. A veces es muy difícil que contemos con los tratamientos o el equipo necesario que cause menos lesiones. Por ejemplo, anteriormente nosotros también utilizábamos sábana para pronar a los pacientes y presentaban mayor índice de úlceras por presión. Sin embargo, si tenemos una buena protección de la piel y una buena movilización, por lo menos cada 24 horas para una valoración, para ver cómo está el estado de la piel, podemos disminuir mucho este tipo de complicaciones. En cuanto a lo nutricional, pues igual se sugiere detener la alimentación 1 o 2 horas previas a la posición de cúbito prono, previo para que igual no tengamos aumento de contenido gástrico, el paciente presente regurgitación, que pueda también asociarse a neumonías por ventilación, y posterior para ver igual pues, su tolerancia a la posición. Y se sugiere que se use en sondas postpilóricas o nasoabdominales, con ello disminuimos el riesgo de reflujo gastroesofágico y aumentamos la tolerancia a la alimentación. Uso de dietas semimentales las primeras 2 a 6 horas, a goteos mínimos y posteriormente, como veamos la tolerancia del paciente, pues ir aumentando las dosis calóricas también. El uso de procinéticos y pues igual verificar el uso de residuo gástrico cada 72 horas. Es importante el uso de procinéticos como la metoclopramida o algún otro, visto que esta misma posición aumenta lo que es la presión intraabdominal y el paciente puede tener menos riesgo de que no presente una buena absorción gástrica. La posición Trendelenburg invertida, que reduce la gravedad del edema facial y periuretario, además de que disminuimos con ella la presión intracraneal y el riesgo de neumonías asociadas a ventilación mecánica. Dentro de los eventos adversos, por ejemplo, nosotros aún a pesar de todas las medidas que tenemos, pues, es inevitable que al menos el 90% de los pacientes presenten úlceras por presión, ¿no? Entonces, pues igual tratar de valorar, les comentaba, por lo menos cada 24 horas la posición de los dispositivos y el estado de la piel. Dentro de los riesgos más elevados que podemos tener, pues también se pueden evitar. Con ello es importante comprobar la presión del neumotaponamiento, monitorizar la sedación, ya que son pacientes que van a requerir que estén bien relajados y bien sedados para que puedan adaptarse a la posición. Si de por sí para nosotros estar dormidos boca abajo 1 o 2 horas es realmente intolerable, imagínense un paciente en prono que tiene que estar prácticamente de 1 hasta 2 semanas así, ¿no? Igual vigilar lo que es la analgesia y pues la prevención de enfermedades trombolíticas, que todo esto va incluido en lo que conocemos como las pneumotonias fast-food. Con esta, pues si implementamos protocolos y aumentamos la calidad y la seguridad de los pacientes. Y la monitorización es muy importante. Si tenemos con qué monitorizar el estatus de sedación con el BIS, por ejemplo, vigilar el estado hemodinámico siempre de los pacientes. Les comentaba que algunos pueden presentar complicaciones en los primeros 30 minutos o ver si realmente van a tolerar la posición, y eso lo vamos a ver inmediatamente, ¿no? Hay pacientes que igual los primera hora, por ejemplo, siempre presentan hipotensión o desaturan demasiado, sabemos que no van a tolerar y es necesario volverlos a su posición inicial. Y bueno, para evitar barreras en la calidad de la atención en las unidades de terapia intensiva, pues es importante pues mantener una buena comunicación entre todas las enfermeras y pues igual tener estándares en cuanto a la forma en la que vamos a trabajar para evitar más que nada complicaciones y disminuir los factores de riesgo en este tipo de pacientes. Pues bueno, eso es todo. Gracias.